Todo aspecto diverso existe contenido en la totalidad de lo absoluto. Eso es muy importante sentirlo, que somos parte de un todo, no somos una cosa aislada. Lo absoluto incluye lo particular y por lo tanto abogar por la defensa de la diversidad sin considerar la naturaleza inclusiva de lo absoluto es un grave error. En una relación educativa existen siempre tres razones, la tuya, la mía y la justa razón. Esa razón que se determina justa por ser constante en tiempo e inmanente en todo es por todos perseguida por ser en todo implementada y por ser por todos reconocida válida. Esas son verdades exactas, verdades lícitas. La razón de una existencia es siempre aquella que justifica su existir. Esta frase es buena. La razón de una existencia es siempre aquella que justifica su existir. La razón que justifica una casa es la necesidad del arquitecto o propietario que la creó. El propietario que construyó la casa es el único que conoce cuál es la razón, cuál es la verdadera razón por la cual se construyó esa casa. Y esa razón se justifica en la necesidad que tuvo al hacerla. Quizá quiso habitarla, quizá quiso arrendarla, quizá quiso venderla, o tal vez solo quiso realizarla, pero la razón de una existencia se justifica siempre en la necesidad que la origina. La justa razón es si está incluida o contenida en todo, absolutamente en todo, desde un átomo hasta la conciencia humana. Esa verdadera razón, por ser justa y adecuada, acomoda y permite la existencia, acción y multiplicación de las cosas. Por lo mismo, entre creación y resultado existe siempre un conector que los justifica a ambos. Al creador lo justifica lo creado y a lo creado lo justifica a su autor. La razón de lo creado está siempre presente en el creador. A pesar de que en ocasiones pareciera ser que surgen cosas al azar o improvisadas, cuando se analizan se llega siempre a la conclusión de que se originan por algo o para algo, y ese por y ese para indican un complemento. El hecho de que el pájaro en vida se coma a las hormigas y cuando muere sean las hormigas las que se comen al pájaro describe la interrelación complementaria entre la naturaleza de cada particularidad. Este tipo de depreciación, curiosamente, no se considera asesinato, no se considera merecedor de culpa o de acusación alguna o de castigo. No se presta para el rechazo o para esa indemnización compensatoria. ¿Esto por qué? Por tratarse de un operativo natural para permitir la existencia del depredador. El depredado alimenta al depredador. Se trata del ejercicio natural para sobrevivir. A este ejercicio de supervivencia se le considera natural. La naturaleza obliga, sí, y obliga a descubrir y comprender la verdadera razón de las cosas. A eso se debe el interés que tenemos. Nuestro interés espera ser satisfecho y nunca satisface con una verdad a medias. Esa razón lo pone siempre en duda. Para superar la duda, el interés ha de reconocer la razón justa de las cosas, y todo aspecto diverso existe contenido en la totalidad de lo absoluto. Por lo tanto, cada particularidad de lo absoluto ha de contener al menos una posición absoluta en ello. Si el vaso está sobre la mesa, por ejemplo, contiene una porción de la mesa en él. Si existimos en un espacio es porque ocupamos un espacio. Y si nos encontramos en un momento es porque contenemos una porción de ese tiempo. Esa porción la llamamos momento. Tiempo y espacio son ejemplos de lo absoluto. Nunca se terminan, siempre están en todo. Esa condición de ser constante e inmanente es la que garantiza la verdad de una razón, o que una razón es verdad, o que una razón es cierta. La naturaleza no miente, no puede, se rige por funciones absolutas, por funciones y por funcionamientos absolutos. La naturaleza no teme, no existe ninguna razón para temer. Dispone del instinto de protección para flexibilizar los procesos de depredación, pero no puede eliminar la dominación del más fuerte. La naturaleza conecta todo en la unidad interespecies, si la podemos llamar así. Conecta a todas las especies con otras especies. Toda especie se debe a la razón que justifica su existir, por lo tanto, toda existencia se debe a una razón de ser, a alguna razón de ser.
Pero ninguna de las especies, exceptuando la especie humana, ha de educarse para crecer. Esto es curioso. Todas las individualidades de cada especie cumplen su función sin saberla. O la saben a priori, y así la cumplen, pero no tienen conciencia de ese aprendizaje. La especie humana es distinta a eso. Es responsable y por lo tanto es libre. Debe cumplir su deber voluntariamente, pero le falta el chip que le indique lo que debe y no debe hacer. No tiene chip porque lo puede todo, y dentro de ese todo está la posibilidad de construirse y realizarse o de destruirse y destrozarse. Al carecer de automatismo, ha de sentirse y de saberse también autónomo para descubrir por sí solo cuál es la razón de ser, o cuál es su razón personal particular de ser. El ser humano es único, autónomo e independiente. Su integridad reside en esa pauta de responsabilidad, autonomía, inteligente y unicidad en la toma de decisiones. Es el único ser libre sobre la Tierra. Pero en la actualidad, la realidad del ser humano es distinta. El ser humano es un esclavo. El ser humano es un esclavo del artificio. Adora un artificio, llamémosle fútbol, política, religión, sociología, filosofía, exitismo, el valor económico, etc. La adicción a estos artificios sociales es una caracterización del hombre contemporáneo. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, se debe a la pérdida de identidad. Nos hemos transformado en un RUT, en un DNI, en un pasaporte o en un profesional. Cuando nos preguntan quién eres, recurrimos a la ortografía y le informamos que somos un nombre que años atrás se decía propio, porque era el propio de uno, no había otro igual, pero hoy es un nombre común como cualquier otro. Soy Luis, o otro más entre los miles de Luises repartidos por el mundo. Y perdimos nuestra libertad. Somos esclavos de los impuestos, controlados por el registro civil, por la Policía Internacional, por la ISAPRE. Todos ellos tienen nuestros datos para controlarnos. Y si no te controlan por ahí, te ofrecen un celular y Movistar se encargará de ubicarte. Así es que, me creas o no, el hombre contemporáneo no tiene derecho a su libertad, la perdió hace mucho. Después el Estado te dicta ciertas normas o reglamentaciones civiles y ciertas leyes consuetudinarias para que pierdas la autonomía de pensamiento y aprendas a pensar como todos o como te dictan las costumbres. De este modo te aborregas, pierdes tu autonomía, pierdes tu propio criterio, te adoctrinan poco a poco para que no se note y no lo puedas descubrir, pero te van esclavizando del criterio social, del criterio suyo, perdiendo así tu propia autonomía. Y por último te quitan esa porción de responsabilidad que corresponde a la naturaleza humana y te dicen que para vivir debes trabajar. Pero no trabajas para vivir porque los sueldos son tan bajos que trabajas solo para sustentarte y para aumentar el bienestar del poderoso, que claro, te pagan, pero a cambio de tu esclavitud al servicio de un superior llamado Estado, que no te garantiza el derecho ni a la vida, porque ningún Estado certifica la seguridad completa de las personas, ni a la familia, porque con las doctrinas disfuncionales del matrimonio al azar, sin compromiso ni garantía, sin lealtad, sin fidelidad, por la libertad en la elección de género, por el divorcio, por el aborto, por la libertad de pensamiento, por el derecho de los niños, por los deberes de la mujer, etcétera, 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 te impiden construir una familia funcional. ¿Quién garantiza que tendrás una familia constituida, funcional, completa con esas premisas? Nadie. Ni te garantizan el desarrollo particular de tu propia identidad, porque sus normativas son contrarias a la integridad del individuo. Todo individuo, naturalmente hablando, naturalmente normal, tiene que crecer en su responsabilidad respondiendo libre y voluntariamente al cumplimiento del máximo deber válido para todo. De esa forma cumplimos con nuestra responsabilidad natural, con nuestra responsabilidad humana. Pero eso es imposible en cualquier estado contemporáneo, porque se te reduce al ejercicio de una profesión. Te obligan por ley a estudiar y por costumbre a trabajar para un grupo disfuncional.
El ser humano normal tiene que madurar en el conocimiento de las máximas razones constantes e inmanentes, siendo completamente sincero. En la actualidad, mentir es una virtud para poder vender tu servicio o para vender tu producto, y sin servicio o sin producto no vives. El ser humano normal, natural, tiene que madurar en los vínculos filiopaternales, fraternoconyugales y paternofiliales basados en la confianza del convencimiento mutuo y el respeto mutuo, y eso la sociedad te lo impide. Los niños tienen que vivir su vida, los cónyuges tienen derecho a liberarse cuando se les acabe el atractivo y los padres no conocen cómo establecer los vínculos, así es que los hijos no lo aprenden. Por lo tanto, la sociedad actual destina todo su esfuerzo coordinado en orientar al individuo al artificio. Así vemos por todas partes trastornos de personalidad, vemos conductas disfuncionales por todos lados, vemos luchas de poder escalonando posiciones, cada vez esas luchas son mayores, y vemos también el desarrollo pandémico del narcisismo. En ese ambiente, ¿se puede pensar en algo sano?